La voz de la mayoría es el título de mi mensaje de esta noche. ¿Qué podemos esperar los creyentes del mundo que nos rodea? O sea, de las personas que nos rodean. Y hoy estamos en Marcos capítulo 15, continuando con la serie del Evangelio de Marcos que comenzamos antes de la pandemia. Allá atrás, ok. Y estamos ya casi al final del Evangelio de Marcos, pero bueno, la última semana y el jueves de ese día de la semana nos tuvimos que detener varios jueves, valga la redundancia, para poder contemplar bien de cerca lo que ocurrió ese día previo a la crucifixión de Jesús. Ahora estamos en el capítulo 15, es viernes temprano por la mañana, bien de madrugada, o sea, bien antes de amanecer. Ahora, déjenme hacer un repaso de lo que veníamos viendo en el relato de Lucas. Por ejemplo, Lucas nos cuenta, la cena de la Pascua. En esa cena fue una cena que Jesús deseaba con todo su corazón compartir con sus discípulos, pero fue también bastante tensa, porque en esa cena Jesús pone ahí claro sobre oscuro y dice que uno de ellos lo va a traicionar, y después también les dice a ellos que todos los iban a abandonar. Ahí saltaron Pedro y el resto diciendo que jamás harían eso. Jesús profetiza, predice que todos los van a abandonar, y a Pedro que él lo iba a negar 3 veces antes que cante el gallo también 3 veces. Luego de esa cena, ellos se van al huerto de Getsemaní, cerca de la medianoche, en el Monte de los Olivos, un huerto donde había una prensa de olivas, donde había árboles de oliva, un lugar privado en medio de el monte, donde seguramente el propietario le cedía a Jesús el lugar para estar tranquilo y a solas con sus discípulos, no esa noche, sino seguramente en varias oportunidades se juntaban ahí, porque Judas, que ya había ido a buscar la patota para entregar a Jesús y que lo arrestaran, conocía el lugar. Entonces, era un lugar que Jesús con los discípulos frecuentaban. Jesús ahí tuvo un momento muy dramático, el momento de la oración a Dios su Padre, pidiendo si es que era posible salvar a la humanidad y morir por los pecadores, pero sin tener que soportar en su propio cuerpo el castigo de Dios por los pecados de la humanidad, sin tener que soportar en su propio cuerpo el sufrimiento por el pecado, la maldición por el pecado, el castigo por nuestras culpas y nuestras maldades. Si había alguna manera en que la ira de Dios no fuera dirigida hacia su cuerpo físico, lo cual a Jesús le hizo temblar las piernas literalmente, pero en últimas Jesús le dijo a su Padre: pero si no se puede, acá estoy, voy a hacer tu voluntad, y fue lo que Jesús hizo. Esa misma noche, Jesús está terminando de orar, habla con los 3 discípulos que pidió que lo acompañaran, estaban dormidos, Pedro, Juan y Jacobo, los reprendió por estar dormidos cuando deberían estar orando, porque se veía lo peor. Se veía el momento duro y difícil, el momento de la tentación, el momento que Jesús había predicho y que ellos no caían en la cuenta de que eso iba a ocurrir. Obviamente ellos estaban conviviendo con el Señor, Jesús era el campeón, el Superman para ellos, que no le podía pasar nada porque él tenía todo bajo control. Entonces, claro, ellos ¿qué iban a pensar? Que esa noche se les iba a venir el mundo abajo. Pero no terminó Jesús de reprenderlos, que aparece Judas con toda una patota, aproximadamente entre 200 y 300 personas, con espadas, con palos, dispuestos a dar palo a Jesús y a los discípulos si alguno se resistía al arresto. Lo arrestan a Jesús, lo atan como si fuera el peor de los criminales, cuando Jesús toda esa semana estuvo predicando con libertad en el templo de ellos. Jesús se los hace ver que en realidad esto está pasando porque vienen como si yo fuera un criminal, pero él les dice: yo estuve enseñando delante de ustedes toda la semana, ni me tocaron un pelo. Ahora lo están haciendo porque este es el momento de ustedes. Es el momento de la oscuridad, es el momento de Satanás, es el momento donde los propósitos de Dios se van a cumplir. Jesús en absoluto control de la situación, con una paz y una tranquilidad y un dominio de la situación impresionantes, deja que lo aten y lo llevan arrestado. ¿A dónde? Medianoche, a la casa del sumo sacerdote Anás, ex sumo sacerdote. En realidad el sumo sacerdote actual era el yerno Anás, llamado Caifás, pero
Anás era el poder detrás del poder. Entonces, obviamente, cuando lo llevan arrestado, no lo llevan al que oficiaba de sumo sacerdote, sino al que manejaba al sumo sacerdote, que era el viejo sumo sacerdote, Anás. Va a la casa de Anás mientras Caifás en su casa prepara un simulacro de juicio judío a medianoche, cosa que era ilegal. Anás lo interroga, Jesús no le contesta, lo envía a Caifás. Caifás había reunido a algunos miembros de la Corte Suprema del pueblo judío, 71 ancianos tenían que ser, no sabemos si estaban todos en la ciudad. Bueno, suponemos que sí, porque era semana de Pascua, era fiesta de Pascua, pero no sabemos si estaban todos disponibles a las 12 de la noche, porque era realmente de medianoche entrando la madrugada. Lo cual era ilegal, porque los judíos tenían prohibido por la ley de Moisés juzgar a alguien de noche, o sea, era ilegal. Era ilegal el juicio al que Cristo fue sometido porque no había una denuncia formal. Empiezan a interrogar al acusado ahí mismo, buscando acusaciones ahí mismo, o sea, no había una investigación previa. Para poder indagar a alguien que es denunciado, tiene que haber una investigación previa, tiene que recabarse las pruebas primero. Eso les enseñaba la ley de Moisés que ellos tenían que hacer. No había pruebas en contra de Jesús, los testigos que habían eran falsos, sobornados, se contradecían entre ellos. No hay un defensor, no hay oportunidad para la defensa tampoco, y lo condenan en un tiempo récord, porque la sentencia ya estaba determinada de antemano, tenía que ser sentenciado a muerte. El juicio era todo una teatralización, una dramatización, una mentira, una gran farsa para justificar el fin que ellos querían lograr: matar a Jesús, sacárselo de encima. Pero claro, a ver, cuando ellos van a dictar una pena de muerte, el delito tiene que ser de pena de muerte, y el único delito que tenían ellos la posibilidad de condenar con pena de muerte tenía que ver con la blasfemia, o sea, insultar a Dios. El adulterio, por ejemplo, ¿sí?, también se castigaba con la muerte. O cuando, por ejemplo, un hijo era rebelde en demasía contra sus padres o escupía en el rostro de la cara de sus padres, era pena de muerte. Había muy pocos casos, pero miren la norma que Dios le había enseñado a Moisés, que ellos tenían que cumplir en todo juicio, una norma jurídica que tiene un equilibrio entre la justicia y la misericordia y la compasión. Era que si condenaban a alguien a muerte, tenían que esperar 24 horas los jueces, ayunando, para reflexionar acerca del veredicto que habían dado. Porque ellos podían, en 24 horas después del ayuno y reflexión, arrepentirse de su decisión. Si el acusado era declarado inocente, eso era irrevocable. Pero si el acusado era declarado culpable y condenado a pena de muerte, no se podía hacer a la ligera. No era al otro día ejecutarlo, no. Estaba prohibido por la ley de Dios, que le había revelado a Moisés. Así era el sistema jurídico que tenía el pueblo de Israel, por la ley de Moisés, sistema jurídico que sirvió de base al sistema jurídico de Estados Unidos, al sistema jurídico europeo y a nuestro propio sistema jurídico acá en la Argentina. Bien, pero lo condenan, nada de reflexión, nada de ayuno, no querían saber si las acusaciones eran verdad o no eran verdad, sabían que no era verdad, sabían que Jesús era inocente, lo estaban haciendo todo este trámite para matarlo. Obviamente que cuando lo condenan, los mismos jueces que lo condenan empiezan a pegarle puñetazos, a escupirlo en la cara, a ofenderlo, a burlarse de él. Los guardias hacen lo mismo y someten a Jesús a premios ilegales, a tortura. Mientras pasaba todo esto en el patio del sumo sacerdote, en el patio de la casa, porque el juicio fue en la casa, no fue en el templo. El juicio tenía que ser en el templo, en el salón del empedrado, si no me acuerdo mal el nombre, del empedrado de mármol. Era una sala especial para el tribunal, que el tribunal judío tenía que sesionar, era en el templo. A Jesús lo juzgaron en la casa de Caifás. Y en el patio de la casa estaba Pedro. Mientras a Jesús lo golpeaban, Pedro lo estaba negando. Los discípulos todos habían huido y desaparecido. En fin, lo que vemos es que el juicio fue ilegal, todo fue una farsa, Jesús estaba condenado de antemano, pero ahora, capítulo 15,
comienza el juicio político. ¿Por qué? Porque los judíos, al estar sometidos bajo el Imperio Romano, no podían ejecutar a nadie con la pena de muerte. No tenían autorización del Imperio Romano para ejecutar a alguien a pena de muerte. Matarlo. No podían. Ni siquiera por blasfemia. No podían ni siquiera condenar, ejecutar a alguien con pena de muerte, a alguien que haya cometido un delito con pena de muerte, que era la blasfemia, porque la blasfemia se suponía que tenía que ver con personas, judíos que blasfemaban contra Dios o se dedicaban a la idolatría. Si Roma les permitía a ellos ejecutar idólatras y blasfemos, estaban diciendo que los judíos tenían cierta capacidad para juzgar a los romanos que eran idólatras. Entonces Roma no les permitía ejecutar a nadie condenado a pena de muerte. Tenían que pedir la autorización. Es más, tenían que justificar su caso ante el gobernante político, ante el poder político, y el poder político era el encargado de llevar adelante la ejecución del condenado. Bueno, versículo 1, vamos ahora al texto. Dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, la Corte Suprema, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Acá quiero, hay que leer entre líneas, porque Marcos tiene un poder de síntesis impresionante, y uno leyendo entre líneas tiene que entender algunas cosas. Primero, muy temprano por la mañana están sesionando. Ahora, comenzaron el juicio casi a la medianoche, pasada la medianoche, ahí nomás, tipo 1 o 2 de la mañana. ¿Ok? Ahora, de mañana se vuelven a reunir. ¿Qué significa? Que hubo un cuarto intermedio. En ese cuarto intermedio, Jesús quedó en una celda en la casa de Caifás. Celda no es que era una habitación, sino que en la casa del sumo sacerdote, las celdas que había en lugares como esos eran hoyos o sótanos, mejor dicho, sótanos que no eran nada cómodos, obviamente. Había un agujero en el piso, se sacaba la tapa y al preso lo bajaban con una soga ahí a esa celda, donde apenas podía estar acostado en plena oscuridad. Atado, Jesús estuvo ahí pasando esas horas de la madrugada, de la oscuridad, y ellos tienen que sesionar a la mañana porque tienen que justificar que el juicio fue de mañana. Ellos saben que no pueden presentarse ante Pilato diciendo: anoche juzgamos a esta persona, porque era ilegal esa clase de juicios nocturnos. Y si ellos confesaban que lo habían juzgado de noche, Pilato ya se iba a dar cuenta que todo era una cosa ilegal y no les iba a dar bolilla. Entonces vuelven a sesionar de mañana para blanquear, digamos, que el juicio era legal, toda una farsa, por supuesto, y están hablando de cuál es el próximo paso. Ellos están planeando cómo presionar a Pilato para que Pilato acceda a ejecutar a Jesús. No pueden llevarle la acusación de blasfemia, porque la acusación de blasfemia tiene que ver con la cuestión religiosa. El juicio que los judíos hicieron de Jesús fue un juicio religioso. Y el pecado por el cual lo condenaron fue el pecado de blasfemia, aunque Cristo no blasfemó. Pero ese delito no era suficiente para que Roma lo condenara. Entonces ellos tenían que planear y ver qué tipo de operación política llevar adelante para presionar a Pilato para que Pilato ejecutara a Jesús. Lo ataron a Jesús, y acá la expresión de atarlo a Jesús significa que lo atan como si él fuera el peor de los criminales. No simplemente que lo atan así nomás y lo llevan, no, lo atan bien atado, con las manos atrás, como se acostumbraba con los criminales peligrosos, cosa que cuando Pilato lo viera atado de esa manera, ya le causara una impresión de que algo malo, algo grave había cometido. Y se lo llevaron a Pilato para que Pilato lo condenara. ¿Quién era Pilato? Bueno, Pilato, gobernador romano de la provincia de Judea, había sido nombrado directamente por el emperador Tiberio, el emperador de Roma. Él era el responsable administrativo de esa provincia, el encargado de la seguridad y de la estabilidad política de la provincia. Era un tipo duro,
Era un tipo sumamente corrupto y era totalmente insensible con aquellos pueblos que él tenía que gobernar. A él no le importaban las costumbres de esos pueblos, ni las religiones de esos pueblos. Es más, él hacía cosas que los provocaban. En una oportunidad, Pilato entra con el estandarte de Roma en medio de la ciudad de Jerusalén. El problema con el estandarte de Roma, que tiene la figura del César, y el César era considerado por los romanos un dios. Entrar con el estandarte de César, al cual los romanos idolatraban en la ciudad santa, era una provocación porque los judíos aborrecían la idolatría. Habían aprendido de los 70 años que habían estado cautivos en Babilonia que la idolatría no va, que Dios la condena de manera no como corresponde, o sea, con justicia y con justo juicio. Y los castigó 70 años fuera de su tierra en cautividad. Bueno, Pilato los provocaba y hacía estas cosas y se armaban sublevaciones y se rebelaban contra él y él los reprimía con palos y espadas y mandaba a sus batallones y a la policía romana y bueno, mataban judíos, masacres que hacía él en la misma provincia de Judea. Ahora, él está en Jerusalén, no gobernaba de Jerusalén sino de Cesarea, pero él está en Jerusalén. ¿Por qué está en Jerusalén? Porque es la fiesta de la Pascua. Hay millones de judíos que vienen del imperio a celebrar la fiesta, porque acá está el templo de Jerusalén. Él tiene que estar ahí para controlar lo que pasa y para reprimir si llega a haber algún tipo de disturbio o tumulto. Ellos, los judíos, antes de llevarlo a Pilato, están hablando de qué van a hacer, cómo lo van a presionar, y saben que la única manera de que Pilato, que representa al imperio romano, lo condenara, el crimen tenía que ser político, el delito tenía que ser político. Por eso, en el versículo 2, en el interrogatorio, Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué él hace esta pregunta? Porque era la acusación que los principales sacerdotes, la Corte Suprema de Israel, habían traído ante Pilato, acusando a Jesús de que él estaba sublevando al pueblo judío para que no pagaran los impuestos y que estaba promoviéndose él mismo como rey de los judíos, lo cual era considerado como un delito de alta traición, de rebelión y alta traición contra el imperio romano, contra la autoridad del único rey que era el emperador. Entonces, si vos a un gobernante en ese tiempo, como ahora en realidad, hay dos cosas por las cuales podés hacer temer, temblar o reaccionar a un gobernante: cuando tocas el tema del dinero y cuando tocas el tema de su autoridad. Llevaron la acusación de que él estaba amotinando a la gente para que no pagaran impuestos, o sea, entra menos plata al tesoro de Roma, y promoviéndose como rey, compitiendo con la autoridad del emperador romano. Lo condenaron por blasfemia, pero ante Pilato lo acusan de rebelión en contra del imperio. Pilato por eso le hace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que Jesús le responde de manera provocativa y con una actitud de superioridad: vos lo estás diciendo, vos lo decís. Jesús no le dijo ni sí ni no. Ante la respuesta de Jesús, los líderes judíos, los jueces judíos, los sacerdotes, entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Al escuchar a Jesús responder de esta manera, lo empiezan a acusar, una ametralladora de acusaciones, y Pilato le pregunta a Jesús, a ver, Pilato no le da cabida, no toma en serio las acusaciones de los judíos, sino que le pregunta a Jesús y dice, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Y Jesús se calló. Jesús guardó silencio, no respondió, lo cual a Pilato le sorprendió muchísimo, lo asombró, lo extrañó, porque Pilato había visto miles de acusados, inocentes y culpables, defenderse con uñas y dientes de las acusaciones de sus acusadores. Y acá se encuentra con Jesús, que está siendo acusado por el mayor tribunal del propio pueblo judío, del cual Cristo era judío y estaba sometido a la autoridad de estos líderes del pueblo,
Y Jesús no se defendía. Ahora, obviamente que en Pilato estaba clara la idea, porque en el versículo 10 dice, ¿sí?, que él tenía claro ya que las acusaciones eran falsas. Porque en el versículo 10, ¿qué va a decir Marcos? Que Pilato sabía que por envidia, que por celos por la popularidad que Jesús tenía, lo habían entregado a Pilato, lo habían condenado a muerte y lo habían entregado a Pilato. Por eso, ahora le vuelvo a preguntar a Jesús, sin tomar en cuenta todas las acusaciones que lanzaban los líderes judíos, Jesús no le contesta. Jesús no contesta, él está consciente de dos cosas en este momento de nuestro Señor. Primero, no tiene sentido defenderse de una mentira. Todas las acusaciones eran mentiras. El juicio religioso había sido toda una mentira. Este juicio político también era una mentira, porque él no había cometido ningún crimen en contra del Imperio Romano. Saquémonos de la cabeza el hecho de que Jesús fue un revolucionario. Jesús no fue un revolucionario. Jesús no fue el Che Guevara de su tiempo. Obviamente sí, es verdad, Jesús se proclamó rey, Jesús vino y estableció el reino de Dios. Ahora, Jesús vino a gobernar sobre aquellos que lo reconocían como rey. Y vino a establecer el reino de Dios para que aquellos que estaban sometidos en el reino de las tinieblas huyeran de allí y vinieran y entraran al reino de Dios. Y Jesús, obviamente, era el rey en ese reino. Ahora, no tiene nada que ver con la cuestión política. Nada que ver. Jesús no estaba disputando el poder del Imperio Romano en el sentido político, sí en el sentido espiritual. Porque él se pone como el verdadero rey. El rey de Roma, el emperador, el presidente, no te puede salvar. Pero yo, el rey de los judíos, sí te puedo salvar. ¿Se entiende el paralelismo? Entonces él entiende que es inútil defenderse de mentiras, porque aún diciendo la verdad, él va a ser condenado igual. Él ya está condenado, a nadie le interesa la verdad. En este juicio y en el anterior, a ninguno le interesaba la verdad. Cada uno defiende sus propios intereses. Los líderes judíos defienden sus propios intereses. Pilato está defendiendo sus intereses. Pilato, primero, no quiere que se le arme una revolución en Judea, en Jerusalén, en medio de la fiesta de la Pascua, porque va a tener que salir a masacrar gente. Él no quiere hacer eso. No quiere chocar otra vez con los judíos, y los judíos lo están presionando como que si vos no lo condenás, porque se revela a pagar contra el César, porque nos incita a no pagar impuestos, entonces vos estás a favor de él si no lo condenás. Se va a enterar el César, y Pilato no quería saber nada de que le llegara al César un mal informe acerca de él. Pilato estaba en una situación bastante incómoda. Lo único que le importaba a Pilato, su propio interés, era mantener su lugar, su poder político, ¿ok? Y no estar afectado. Él no quiere tener líos ni con los judíos y no quiere tener líos con el imperio, ni con el emperador, ¿ok? Entonces para él la cuestión de Jesús, si era inocente o no, era no secundaria, no era importante. Y la otra cosa que Jesús sabe es que su destino ya está establecido. El destino de Jesús está establecido por propósito de Dios. Él va a la cruz por propósito de Dios. Él lo sabe, Él nació para esto, Él sabe que esa hora iba a llegar, Él vivió toda su vida anticipando esa hora y nadie puede cambiar eso. El profeta había dicho ya en el capítulo 53, versículo 7, Isaías, me refiero, hablando del Mesías que iba a venir, dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra, no se defendió. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Esa era la respuesta del Mesías ante sus acusadores, ante sus falsos jueces, ¿sí? Ante estos jueces injustos. Versículo 10 comienza una nueva situación, y acá entra en juego el pueblo. Dice versículo 6, ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso el que la gente pidiera. Recuerden que el tema del que estamos hablando es la voz de la mayoría. ¿Qué podemos esperar los creyentes del mundo que nos rodea? ¿Qué podemos esperar de las personas en cuanto al trato de ellos con nosotros por ser creyentes? La costumbre era liberar en la Pascua a un preso que la gente pidiera.
Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. Y Pilato les hace la pregunta a toda la multitud: ¿quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Les preguntó Pilato. Porque él ya sabía que él se había dado cuenta que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús y lo habían condenado por envidia. Ahora, para Pilato esta era la salida perfecta, políticamente correcta. No puede escapar de la presión de los sacerdotes judíos, ¿sí? Porque lo amenazan con denunciarlo con el emperador romano. Entonces él se vuelve al pueblo esperando que el pueblo reclamara por Jesús. Entonces él va a quedar como el gran gobernador que le está haciendo caso al pueblo. El perfecto populista, ¿no? No era populista, pero él era un dictador, era un autócrata. Pero iba a quedar como el perfecto populista, el gobernante que atiende la voz del pueblo, la voz de la mayoría. El tema acá, que él quiere calmar a la multitud y trae a Barrabás, el peor preso que tenía, para ponerlo al lado de Jesús. Hay un dato interesante: Barrabás significa hijo del Padre. Eso significa Barrabás, hijo del Padre. Del otro lado estaba el verdadero hijo del Padre. Y el pueblo tenía que elegir a quién soltar. Conocemos la historia, ¿no? Todos empezaron a gritar, incitados por los sacerdotes, que le soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Él hace la pregunta, ahí en el versículo 12, él hace la pregunta, pero bueno, piden a Barrabás, está bien, le suelto a Barrabás, ¿qué hago con este hombre a quien ustedes llaman rey de los judíos? ¿Qué hago? Esa es la situación en la que se encuentra Pilato. En este momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de Jesús. Entonces, la pregunta: ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Y la multitud gritó: crucifícalo. Él insiste. ¿Por qué?, preguntó Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Porque él no encontró ningún crimen. Y sabe que los sacerdotes tampoco encontraron ningún crimen. Y saben que la multitud no tiene ningún crimen de qué acusarlo. No hay crimen acá. No hay delito acá, es un reconocimiento. Pero la multitud, la turba, la plebe, rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos que lo crucificaron. Para calmar a la gente, para calmar a la multitud, para darle el gusto a la mayoría, mandó a azotar a Jesús. Quizás con los azotes la gente se iba a saciar su sed de sangre, pero no hubo manera, aun cuando lo azotaron a la manera de los romanos. Ellos usaban látigos con un soporte, tenían un mango de madera con tiras de cuero, y en la punta tenían, en este caso, bolas de plomo o huesos, pedazos de hueso en las puntas, metal, ¿sí? O metal, ¿sí? Y cuando azotaban al reo, lo colgaban. Algunos dicen que los colgaban, los pies quedaban apenas en el aire, o los ataban a un poste con la espalda hacia atrás y los flagelaban, espalda y las piernas, bueno, como muestra la película de la Pasión, tal cual así fue. Así de terrible, Cicerón llegó a decir que la crucifixión era el más cruel y odioso de todos los castigos posibles. Solamente ejecutaban a los esclavos, los romanos crucificaban solamente esclavos y extranjeros, no podían crucificar a ningún romano. Bueno, Pilato acá se lava las manos, ya conocemos la historia, eso lo cuenta Juan en su Evangelio. Y versículos 16 al 20 tenemos la burla del poder político, porque se junta todo el regimiento, 600 hombres se reúnen para burlarse de Jesús. Le ponen un manto púrpura, que era el manto que se usaba para la realeza tradicional de ellos.
le ponen una corona, la corona de espinas, en realidad era no una corona, no era una coronación, porque el único rey era el emperador, pero los reyes que eran súbditos del emperador tenían guirnaldas en la cabeza, llevaban guirnaldas, no podían llevar corona. Herodes no podía llevar corona, ningún rey de los pueblos sometidos por Roma podía llevar corona, solo uno tenía la corona, era el emperador. Tenían guirnaldas en su cabeza. Entonces ellos preparan con un arbusto espinoso de la zona, nosotros le llamamos corona de espinas, bueno, una guirnalda, y lo coronan a Jesús clavándole las espinas en las sienes, declarándole que él era un rey, pero un rey sometido al imperio romano, sometido al emperador, y se burlan de él. Le dan una caña, sí, que representa una especie de ¿cómo es? De cetro real, un cetro, ¿sí? Y con la misma caña le pegaban en la cabeza y se burlaban de él hasta que lo llevaron a crucificar, eso para el jueves que viene. Ahora, ahora quiero entrar en la aplicación y qué lecciones podemos sacar nosotros de esta historia, de este relato de Marcos, acerca del juicio político de Jesús, que también fue una farsa y tuvo una mentira. Quiero que recuerden lo que aprendimos en cuanto a que Marcos escribe su evangelio para los cristianos que están en Roma. Es una comunidad naciente en Roma de creyentes cristianos, una iglesia que está naciendo, que empieza a ser perseguida por el mismo imperio romano. Marcos está escribiendo después de los hechos, obviamente, y ya empezaba a asomar la persecución sobre la iglesia cristiana, era el imperio romano. Le está escribiendo a cristianos que están en peligro de ser arrestados, de ser juzgados injustamente, que están en peligro de ser acusados injustamente, que están en peligro de que se digan muchas mentiras de ellos, que están en peligro también de ser ejecutados y de ser traicionados por sus amigos, seres queridos y familiares, quienes los pueden denunciar. O sea, Marcos está escribiendo todo este relato para que ellos entiendan que esto, es parte normal de lo que le puede ocurrir a un creyente, porque a nuestro Señor y a nuestro Maestro y a nuestro Salvador le pasó exactamente lo mismo. El mundo le hizo esto al Hijo de Dios cuando vino. Entonces, nosotros los creyentes, nosotros los cristianos que seguimos las pisadas de Jesús, no debemos sorprendernos que nos sucedan estas cosas y que el mundo nos trate de esa manera. Aún las personas que nos rodean nos traten de esa manera, de una manera injusta. Vos esperás que los que te rodean, el mundo que te rodea, los creyentes, esperamos ser tratados de una manera justa por un mundo que arrestó, juzgó y crucificó al Hijo de Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Nosotros, la Iglesia de Cristo, esperamos que del gobierno venga la justicia, venga un reconocimiento de nuestros derechos, de nuestras libertades. Cuando fue un gobernante del mundo el que condenó de manera injusta y corrupta a nuestro Señor, a nuestro Maestro y a nuestro Salvador. ¿Qué estamos nosotros esperando de este mundo? De las personas que nos rodean. ¿Qué esperamos de los poderes políticos del mundo o de los poderes religiosos del mundo? ¿Qué estamos esperando? O sea, ¿qué clase de trato justo estamos esperando cuando a nuestro Señor Jesucristo no lo trataron de esa manera? ¿Por qué vos esperás que te traten de manera justa? Ahora, quiero decir esto también, ¿no? Si te tratan mal o hay una reacción de las personas en tu contra, porque tu conducta deja mucho que desear, tus acciones son terribles y pecaminosas, bueno, no tenés derecho a pataleo, no hay ninguna gloria en sufrir por pecar. No hay gloria en eso. No hay ningún mérito en que te persigan, te maltraten o que te critiquen o te juzguen si vos metiste la pata, si vos pecaste, si diste mal testimonio. O sea, no hay mérito en eso, son las consecuencias de lo que hiciste, te la tenés que tragar, tenés que pedirle perdón a Dios, obviamente, por provocar un mal testimonio y la blasfemia de la gente por causa de tu conducta. Ahora, si la gente te trata mal por tu testimonio cristiano
si la gente te trata de manera injusta, aunque vos no le hiciste nada, y solamente vivís tu vida cristiana, dando testimonio del Señor, agradando a Dios, y por causa de ser cristiano o cristiana, sufrís en tu trabajo, sufrís por tu familia, sufrís en tu vecindario, bueno, no te sorprendas. No te sorprendas. Ahora no nos toca sufrir por parte del poder político, por ahora. No nos toca sufrir por parte de los poderes religiosos, porque ya la Iglesia Católica no nos puede mandar a quemar vivos como antes hacían a los supuestos herejes que abandonaban el catolicismo. Ya no nos pueden quemar vivos, así que no corremos riesgo que se nos persiga de ese lado. En otros países obviamente que esto sí está sucediendo. Pero ¿qué esperamos nosotros? De las personas que nos rodean, del sistema que nos rodea, del mundo que nos rodea, de los poderes económicos, políticos, religiosos que nos rodean. La voz de la mayoría, que es la que siempre prevalece, la mayoría pidió que crucificaran al Señor, a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestro Salvador. Nosotros estamos entrando en un tiempo, y esto a muchos creyentes, y a muchos líderes de la iglesia, a muchos pastores, le cuesta entender que estamos en un tiempo donde estamos, una etapa histórica en el mundo que se conoce como postcristianismo. O sea, el cristianismo por muchos siglos tuvo hegemonía en el mundo occidental, en esta parte del mundo, una gran hegemonía, al punto tal que el cristianismo estaba sentado al lado del poder político. Era el líder cristiano, ¿no? Máximo, el Papa, el que ponía y quitaba reyes, supuestamente en nombre de Dios, ¿no? Y fueron, ¿no? A América Latina llegaron los conquistadores con la espada y los curas al lado con la cruz, ¿sí? Y por muchos siglos el cristianismo tuvo un dominio sobre la cultura, sobre la política, sobre la economía, sobre las costumbres de las naciones a donde llegó ese cristianismo. ¿Sí? Ahora, eso se terminó. Nosotros estamos viviendo una época que es una época post-cristiana. Antes había un consenso cristiano. ¿Qué significa consenso cristiano? Que aún los que no eran cristianos entendían que robar está mal, mentir está mal, cometer adulterio está mal, abortar está mal, la homosexualidad está mal. O sea, aunque no eran cristianos, aunque no eran creyentes, no eran nacidos de nuevo, pero había un cierto consenso que un matrimonio era hombre y mujer, una familia era mamá, papá e hijos, que la vida era sagrada de la concepción, que robar era una vergüenza, que ser un político corrupto era la mayor afrenta, ¿sí? Pero eso cambió ya. Ya no es así. ¿Sí? Ya no es así. Ya no vivimos en un tiempo donde los valores cristianos dominan, donde los principios cristianos dominan, y muchos se están indignando por esto, muchos se quieren rebelar en contra de esto y quieren cambiar la situación. Quieren cambiar, quieren presionar a través de herramientas carnales, humanas, usando la política, para que el gobierno haga leyes que protejan los valores cristianos. Olvídate. No va a ocurrir. Nosotros hemos disfrutado de siglos de cierta pax cristiana, ¿sí? Donde el Evangelio corrió, el Evangelio se difundió, la palabra de Dios recorrió todo Occidente, el cristianismo es conocido por todos el Occidente, pero ahora estamos en otro tiempo. Es el tiempo donde esta generación cuestiona todo. Cuestiona la creación del universo, cuestiona la realidad la cuestión que el aborto no es malo, cuestiona la constitución cristiana de la familia, cuestiona lo que es la verdad que se aceptó por siglos, no existe la verdad, no existen los absolutos, todo es relativo, cada uno tiene su verdad, todo se cuestiona. Las instituciones son cuestionadas, la iglesia es cuestionada, el poder político es cuestionado, el Estado es cuestionado, la familia es cuestionada. Estamos viviendo en una época nueva, se llama posmodernismo, que este posmodernismo viene de la mano del poscristianismo, ¿sí? Y estamos viviendo en un tiempo donde la voz de la mayoría no nos quiere escuchar. La mayoría no quiere nuestras enseñanzas, no quiere nuestros valores, no quiere nuestros principios, no lo quieren.
los combaten, no solamente los discuten, los combaten, y nosotros lo tenemos que asumir, lo tenemos que aceptar, porque son los tiempos que han cambiado. Nosotros queremos volver al tiempo donde se respetaba la ley, se respetaba la verdad, las sanas costumbres y los valores de la vida, y los valores cristianos y los principios de la buena vida cristiana. Eso se terminó. Se terminó. A ver, ¿significa que la iglesia es irrelevante y que el evangelio es irrelevante en medio de este contexto? No, porque en un contexto como este, en el que estamos viviendo y que se va a ir profundizando, en un contexto como este nació la iglesia, hace 2000 años atrás. El contexto en que la iglesia nació era peor que esto que vivimos hoy, mucho peor de lo que hoy se vive a nivel social. En ese contexto la iglesia rompió como la alternativa para una vida diferente, bajo un nuevo rey y dentro de un nuevo reino, el reino de Dios bajo el rey Jesucristo. Y todos aquellos que quieran entrar a este reino tienen que dejar el reino de oscuridad, el reino del pecado, el reino de la muerte, el reino de Satanás, el reino de la mentira, el reino de la perversión, y por medio de la fe en Jesucristo entrar a este nuevo reino para vivir una nueva vida, recuperar la familia, recuperar las relaciones, vivir en un entorno de paz, justicia, gozo y poder del Espíritu Santo. Y esa realidad persiste hasta el día de hoy, porque en medio de este mundo que está como está, ¿sí?, el reino de Dios está cerca para todos aquellos que quieran entrar. Lo segundo que quiero destacar es el silencio de Jesús. No sirve defenderse. A ver, si la acusación es mentira, si nos acusan de lo que es mentira, ¿para qué defenderse? No tiene sentido defenderse cuando lo que no importa es la verdad. Si la verdad no importa para los acusadores, ¿qué sentido tiene defenderse? ¿Qué sentido tiene salir a decir, no, nosotros no somos así, nosotros no somos eso, todo eso es mentira, no, porque nosotros los creyentes hacemos buenas obras y somos un aporte para la sociedad? Si lo que te están escuchando no les importa eso. A nadie le importa al que te acusa, al que te apunta, al que te juzga, injustamente, no le importa si sos un buen creyente, un buen cristiano y tu testimonio es intachable. No les importa. Lo único que les importa justamente es su propio interés personal. Como Pilato defendía su propio interés, los líderes judíos defendían sus propios intereses. Entonces Jesús ante eso hizo lo más sabio, guarda el silencio. ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Pedro en 1 Pedro, capítulo 2, 23, dice de Jesús que no respondía cuando le insultaban. No respondía. Ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Ya van a ver, ¿no? Ahora con el tema de lo que pasó con la votación en el Congreso a favor del aborto, no, los cristianos ya van a ver cuando lleguen las elecciones, no los vamos a votar. Jesús no amenazaba con vengarse cuando sufría, sino que dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. ¿Te acusan injustamente? No te defiendas. Hermano, hermana, no te defiendas. Deja que Dios te defienda. No vale la pena defenderse, ¿ok? Deja que Dios, humíllate y deja que Dios levante tu cabeza. Lo tercero, se burlaron de él. Todo fue una gran burla. Los soldados que representan el poder político, en este caso el poder del Estado, la violencia del Estado, se burlan de Jesús. Cosa que la burla vino a ser, a partir de ese momento, el pan nuestro de cada día para los creyentes. Nosotros no deberíamos, ¿sí?, sorprendernos si se burlan de nosotros, si bromean de nosotros, si nos dicen locos, aleluyas y todo ese tipo de cosas. No deberíamos ofendernos, porque ese día que empezaron a burlarse de Jesús fue el principio de muchas burlas que habrían de venir después sobre el cuerpo de Cristo a lo largo de toda la historia. Así como se burlaron del Señor en ese momento, la burla siguió siendo una práctica habitual de este sistema corrompido, apartado de Dios, rebelde a Dios, representado por el poder político, el poder religioso, los poderes económicos de este mundo,
como instrumentos del poder satánico y diabólico que opera detrás de escena, la burla vino a ser un recurso más de la oscuridad para maltratar a los creyentes. Siempre vamos a estar expuestos a las burlas, a las bromas de los demás, siempre van a hablar a tus espaldas con la risita esa socarrona. Tranquilos, ¿ok? Cuando el Señor venga, dice el apóstol Pablo, cuando el Señor venga, nosotros seremos exaltados juntamente con Él en gloria delante de los burladores. ¿Qué dice el Salmo 23? Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay un día que nos vamos a sentar en la mesa del Señor, en la gran cena del reino de Dios. Ese día vamos a estar allí, sentados a la mesa del reino de Dios, en presencia de nuestros burladores. Entonces, si tenemos que sufrir burlas a veces por ser cristianos, recordemos lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo y no andemos llorando por los rincones, quejándonos porque alguien habló mal de nosotros, o alguien habla mal de los evangélicos, o alguien habla mal de la iglesia. Hebreos capítulo 12 dice, muchachos, todavía no tuvieron que transpirar sangre combatiendo contra el pecado. Todavía no derramaste ni una gota de sangre, ¿sí?, en tu lucha contra el pecado. Así que no agrandemos los conflictos, las luchas y cosas. Hay que tomarlas como de quien viene y no darle más entidad que en realidad tiene. Y por último, acá vemos, hoy se habla de que estamos en un tiempo post-cristianismo, posmodernismo, tiempo de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es la mentira de antes. Sí, la mentira de antes es lo que llaman hoy posverdad. Es un tiempo donde la verdad está muerta, la verdad no importa. A los religiosos no les importó la verdad, no les importa tampoco ahora. Al político romano no le importó la verdad, no les importa a los políticos la verdad ahora. A los poderes de este mundo lo único que les importa son sus intereses. El poder económico, el poder político, el poder religioso, el poder de los medios, la única cosa que defienden son sus intereses. Si vos esperás que te defiendan estos poderes en algún sentido, te vas a desilusionar y estás esperando peras del olmo, porque eso no va a suceder. Ellos defienden sus propios intereses y en últimas la verdad para ellos no es una variante que importe, no es un valor que importe, no les importa, para nada les importa. Y estamos en ese tiempo y tenemos que aprender a lidiar con esa realidad. La verdad ya no importa, solo importan los intereses. En conclusión, en el versículo 12 hay una pregunta con la cual yo quiero terminar. Es la pregunta fundamental que toda persona tiene que responder. Vos y yo tenemos que responder. Es la pregunta que hizo Pilato. Pilato les preguntó, entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman Rey de los Judíos? ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con el Señor Jesús? De la respuesta, de tu respuesta a este interrogante, a esta pregunta, depende de cómo vos respondas. De eso depende, valga la redundancia, de eso depende tu destino eterno. Tu destino eterno. De cómo vos respondas a esta pregunta. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Vos me podés decir, pero yo, bueno, todo muy lindo, las palabras suyas, todo bien, sí, bueno, es verdad, puedo coincidir en esto no coincido, pero de últimas, yo no creo en Jesús. Yo quiero decirte algo. El hecho de que no creas en Jesús no lo hace desaparecer a Jesús. Uno dice, no, está todo bien con la Biblia, yo no creo en la Biblia. Eso no hace desaparecer las verdades de la Biblia. No creer en Dios no hace desaparecer a Dios. O sea, Dios no existe porque nosotros creemos en Él. Si alguno dice, pero yo no creo, eso para mí a mí no me interesa, a mí no me cabe, a mí no me llega, eso no me compete, a mí eso no me alcanza, esas verdades no me alcanzan,
esos mandamientos de Dios no me alcanzan, la ley de Dios a mí no me alcanza, porque yo no creo en este Dios. No creo en el Dios de la Biblia. Repito, el hecho de que no creas no lo hace desaparecer a Dios. Y otra cosa que me gustaría preguntarte. Vos podés decir, yo no creo en Dios. Creo que Dios no existe. Bien, la pregunta es, ¿y si existe? No, Jesús no existió. Jesús no vivió, es un mito, una historia que inventaron los hombres. ¿Y si existió? ¿Y si de verdad murió por tus pecados? ¿Y si de verdad resucitó el tercer día entre los muertos? ¿Y si de verdad Él va a regresar para juzgar a los vivos y a los muertos? No, yo no creo en la Biblia la escribieron los hombres. Ok, obviamente alguien la tuvo que escribir. Pero si en verdad fue inspirada por Dios y lo que está escrito en ese libro es la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios, son las leyes de Dios por las cuales todos vamos a ser juzgados, y si de verdad la palabra de Dios es justamente la palabra de Dios, ¿estás tan seguro, estás tan segura de tu afirmación? ¿Podés asegurar con todas las pruebas en tu mano que Dios no existe, que Cristo nunca existió y que la palabra de Dios, la Biblia, es una mentira? Si no lo puedes asegurar, y yo sé que no lo puedes asegurar, porque no tenés las pruebas en tu mano, yo creo que vos tenés que plantearte en verdad qué vas a hacer con Jesús, porque de eso depende tu destino eterno. Pensalo, pensalo. Y lee el Evangelio de Marcos, capítulo 15 y 16. Léelo. Vas a comprender quizás algunas cosas que ahora no comprendes y vas a entender por qué necesitas responder a este Jesús que en la cruz murió por tus pecados y resucitó al tercer día para darte una nueva vida junto con Dios. Pensalo de verdad. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme como cada jueves. Compartí este video. Quizás hay muchos que necesiten tomar una decisión, que necesiten escuchar estas palabras y están ahí en tus contactos. Dale compartir para que la palabra de Dios corra y en verdad muchos sean salvados. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Chao.